adictos es una anedonia absoluta. Y eso es lo que decía hace un instante cuando hablaba del efecto reforzador negativo, que quiere el sujeto combatir aquello volviendo a consumir. La depresión y la anedonia incitan entonces al consumo de droga, y esto es lo que desarrolla, es parte de la tolerancia a la droga. Hay dos mecanismos de liberación de la dopamina, una que le llamamos fásica y la otra que le llamamos tónica. En la liberación fásica se dan potenciales de acción muy rápidos, muy intensos, altos, pero rápidos, repetidos. Liberan dopamina hacia la sinapsis y cuando se satura esa sinapsis de dopamina, la misma es recapturada o metabolizada. Esta liberación fásica de dopamina se da en situaciones donde donde hay estímulos intensos, importantes, que hace que su cerebro reaccione de esa manera, liberando mayor cantidad de dopamina. Pero fuera de esas situaciones intensas, pues el cerebro está liberando cantidades bajas, moderadas, permanentemente. Eso es lo que se conoce con el nombre de liberación tónica de la dopamina. Y esta liberación tónica de dopamina hace que en alguna forma frene esos exabruptos dopaminérgicos que solamente se van a dar cuando hay estímulos intensos. Si no, se mantiene en concentraciones bajas, que es la liberación tónica de la dopamina. La liberación tónica de dopamina, decía, frena la liberación fásica ante estímulos que no son relevantes o novedosos. En el núcleo accumbens, la dopamina se incrementa no solamente cuando hay satisfacción, cuando hay recompensa, sino también cuando hay predicción de respuesta. Esto es otro de los cambios neurobiológicos importantes, que el cerebro comienza a predecir la respuesta. Entonces, lo que decía hace un instante, tengo plata y tengo deseo de ir a comprarle al brujo droga, o tengo deseo de beber, o tengo deseo de inyectarme, etcétera, etcétera. Comienza a predecir la respuesta y eso hace ya que comience a liberarse dopamina. Si ustedes han tenido pacientes, por ejemplo, consumidores de base de cocaína, un paciente que está en abstinencia de base de cocaína, pues muchas veces dice, a la distancia percibí un ligero olor del humo de la base de cocaína quemada. Eso actúa como las feromonas en los perritos, que automáticamente produce el deseo de volver a consumir. Conforme en el perrito libera el instinto sexual, igual es en el cocainómano. Miren ustedes en este gráfico, creo que ya pasó Juanito esta diapositiva, el cerebro de una persona que no consume drogas comparada con la de un cocainómano. Realmente hace referencia a esa hipofuncionalidad de esta área límbica, de los mecanismos de recompensa en el consumidor crónico. El consumo crónico entonces de drogas afecta a los receptores de 1, que ya dije hace un instante, tiene un efecto de activador, excitatorio, y los receptores de 2, que tienen un efecto inhibidor. El sistema de segundos mensajeros intrasinápticos, lo cual modifica el equilibrio dopaminérgico. Ya va a darse un cambio muy significativo y a larga duración, esta falta de equilibrio dopaminérgico y de otros sistemas que están implicados en la neurotransmisión. Volvemos a lo mismo. Área tegmental ventral, que es de donde parte, sustancia negra, núcleo accumbens, cuerpo estriado y la corteza prefrontal. Que aquí en la corteza prefrontal, como ya está claro, ya lo han dicho, está la toma de decisiones. Y a pesar de las consecuencias negativas, un adicto no tiene esa capacidad para una toma de decisiones adecuadas. Se pierde esa capacidad y entonces pueden tomarse decisiones totalmente inadecuadas, insisto, a pesar de las graves consecuencias que el consumo puede acarrear. Otros neurotransmisores que no les hemos mencionado mucho.
le hemos dado preponderancia, y de hecho así es, a la dopamina, pero también hay otros neurotransmisores que están implicados, como por ejemplo el GABA. El 30% de las neuronas del área tegmental ventral, que dijimos que es donde parte el mecanismo o las vías de recompensa, son neuronas GABAérgicas, y estas regulan el aprendizaje relacionado con la recompensa y la gratificación, o también lo contrario, la aversión y el castigo. Los endocannabinoides influyen en el aprendizaje asociativo, en la señalización de la recompensa, en las habilidades motoras y en la transformación de una acción en un hábito repetitivo. Regulan los endocannabinoides la actividad neuronal de la dopamina. Yo en un principio dije la dopamina va a estar afectada directa o indirectamente. Los endocannabinoides regulan la actividad neuronal de la dopamina y su influencia en el comportamiento. Modulan los efectos gratificantes de las sustancias adictivas. ¿Cómo se afecta el sistema nervioso central? Hay 3 niveles de afectación. A nivel del tallo cerebral, donde están las funciones vitales más básicas, como por ejemplo la frecuencia cardíaca, respiratoria, el sueño, etcétera, etcétera. Y ustedes ven que estas funciones vitales se afectan en las distintas etapas del adicto, bien sea en el consumo o bien sea en la abstinencia. Generalmente en la abstinencia tenemos una taquicardia, una polipnia, taquipnia, etcétera, etcétera, porque están afectadas, se rompió ese equilibrio y hubo una afectación directa a nivel de tallo cerebral. Pero de igual manera, la afectación se da, y especialmente en la corteza cerebral, especialmente en el área, en la corteza prefrontal, donde están fundamentalmente asentadas funciones como por ejemplo las del pensamiento, la planificación y la toma de decisiones. Pero también en la corteza cerebral se van a afectar los analizadores de las sensaciones, de aquellas sensaciones que proceden de nuestros órganos de las sensopercepciones, pues aquí son procesadas y aquí van a ser alteradas también a nivel de cerebro. Hay una alteración de las sensaciones del olfato, de la vista, de la audición, de la visión, gusto, etc. Y el tercer nivel de afectación a nivel del sistema nervioso central, algo que ya hemos señalado también, es el sistema límbico, donde fundamentalmente está implicado las sensaciones de placer y de recompensa. En cuanto se refiere a los factores ambientales, estímulos ambientales o condicionados pueden desencadenar respuestas emocionales y deseos de consumo que pueden llevar a una recaída. Y esta probablemente vemos diariamente en nuestros pacientes que están en rehabilitación, es la etapa más difícil. Una vez que han logrado un cierto tiempo de abstinencia, se da la recaída. Y fundamentalmente en gran parte se debe a estos factores ambientales que van a desencadenar estas respuestas inadecuadas. Estos estímulos ambientales activan regiones límbicas, como la amígdala, el cíngulo anterior, que desempeñan un papel en la conducta afectiva del sujeto, en el aprendizaje emocional y en las señales que predicen la respuesta. El consumo inicial de drogas, como dije hace un instante, es para obtener placer. Era un refuerzo positivo. Produce placer, bienestar, alegría, euforia, y esto fundamentalmente está controlado por el córtex prefrontal. Pero luego, en el consumo crónico, vemos que ya el consumo de drogas ya es más bien de tipo compulsivo. La conducta ya no es controlada por el córtex prefrontal, sino más bien por los núcleos subcorticales, y es una conducta automática. Aquí están implicados otros neurotransmisores como el glutamato y la serotonina. Por último, quería hacer referencia a la clasificación clásica de drogas que dividía en opiáceos, depresores, cannabinoides, estimulantes, alucinógenos y solventes orgánicos. Esta era una clasificación que especialmente en Estados Unidos en los años 80 se la manejaba con bastante frecuencia. Hay una nueva propuesta de clasificación de drogas que fundamentalmente va a hacer referencia al neurotransmisor que esté implicado en la droga
qué neurotransmisor va a afectar. Y así entonces tenemos 3 grandes grupos de drogas. Es lo que se llama la clasificación farmacodinámica de estas sustancias. Las primeras son las llamadas simuladores de transmisores naturales, o sea, drogas que tienen una estructura química muy parecida, similar a los neurotransmisores naturales o propios de la persona. Segundo grupo, drogas liberadoras de transmisores endógenos. Y el tercero, bloqueadores de transmisores naturales. Vamos viendo un poquito. Dentro de los simuladores de transmisores naturales tenemos a los opiáceos. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Los opiáceos van a simular como que si fueran las endorfinas o las encefalinas, que son los opiáceos endógenos. Esa es la simulación. El alcohol va a simular al GABA y a las endorfinas, las benzodiazepinas al GABA, la nicotina a la acetilcolina, el cannabis a la anandamida y el ácido lisérgico a la 5-hidroxitriptamina. Drogas liberadoras de transmisores endógenas. Estas en cambio no simulan, liberan los neurotransmisores. La cocaína, ya sabemos que produce grandes cantidades liberadas de dopamina, las anfetaminas igual, el éxtasis y los disolventes parece que es la noradrenalina. Pero ya que estoy hablando de estos, de cocaína, anfetaminas y éxtasis, quiero hablar que probablemente el gran negocio a nivel mundial ahora ya no son ni siquiera la heroína, sino más bien las llamadas drogas de diseño o drogas obtenidas fundamentalmente de síntesis, que la gran mayoría de ellas tienen una estructura muy similar a las anfetaminas. Y ese es el más grande negocio ahora. Drogas bloqueadoras de los transmisores naturales. El alcohol bloquea al glutamato. Los barbitúricos también bloquean al glutamato. Esta clasificación farmacodinámica probablemente es mucho más compleja que la tradicional. Sin embargo, esto inclusive puede, si es que en algún momento dado comienza a difundirse o a perfeccionarse, yo pienso que puede tener muchas mejores aplicaciones prácticas, especialmente en cuanto se refiere con fines terapéuticos, porque vamos a saber exactamente a qué neurotransmisor tenemos que estimular o bloquear. Pues nada más, eso es lo que les tenía preparado. Muchas gracias.